Let's go. Elizabeth, bienvenida. Hola, Y Carol, gracias, muchas gracias. gracias a ti, qué lindo estar aquí juntas una vez más. Y bueno, tenía muchas ganas, ¿no? De que compartas un poco, bueno, tu experiencia, qué haces, ¿no? Que estamos un poco en la misma con diferentes temas, pero bueno, juntas aquí para dejar un mejor mundo, no lo sé. Tal cual, ¿no? Al menos el mundo circundante, ¿no? Claro, claro. Y ya está. Bueno, nada, me gustaría que te presentes en primer lugar, quién sos, qué haces, qué te ha traído a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Este acompañamiento en el duelo de la mujer, que profundicemos en eso, ¿no? Porque puede parecer muy, muy amplio o bueno, no entenderse bien. Así que bueno. Sí, Carol, bueno, muchas gracias. Bueno, tú y yo nos conocimos hace ya algunos años en nuestras primeras maternidades, ¿no? Y fue una etapa de muchas transiciones y cambios para nosotras, ¿no? Y nos encontramos en ese momento embarazadísimas con todos los cambios que se nos avecinaban. ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? La responsabilidad que implicaba, ¿no? Y hicimos algo muy que necesitamos mucho las mujeres, ¿no? Encontrar a otras mujeres que estén tal vez atravesando lo mismo o que ya lo hayan vivido y que comprendan una situación que no se explica. Cuando tú pasas por ello, eh, lo puedes comprender de otra manera, ¿no? Total. Entonces, bueno, yo creo que en ese momento que nos encontramos tú y yo en esa etapa de cambios, ya hicimos un poco de acompañamiento en el duelo femenino sin saberlo muy bien, ¿no? Lo que Totalmente. hicimos intuitivamente lo que necesitábamos. Y entonces, bueno, yo me dedico, soy terapeuta transpersonal, me he especializado en procesos de duelo y de pérdida y Ujú. concretamente pues he creado un espacio donde acompaño a mujeres, no solo en sus procesos de duelo y transformación personal, sino también en ese sostén, ¿no?, emocional que todas podemos necesitar en momentos puntuales, Ujú. sino también en la reconstrucción identitaria, porque un duelo no solo es, ¿no?, un proceso que nos confronta a una gama muy amplia de emociones, muy contractivas, muy difíciles, sino que también de alguna manera dejamos de sentirnos como éramos antes. Una parte de nosotros ya no se identifica y, Totalmente. y vamos hacia algo nuevo, pero todavía no sabemos, ¿no? Entonces, también apoyo y acompaño esa reconstrucción. Es decir, el dolor forma parte de la vida, eso no podemos quitarlo. No podemos evitarlo, no. También muchas veces es vehículo de conciencia, pero Ujú. sí atravesar ese momento o ese proceso eh, asentando las bases que nos van a permitir abrirnos hacia esa nueva versión de nosotras mismas, tal vez más sabia, tal vez más compasiva, eh, y sobre todo, pues, que nos permita continuar avanzando, no quedarnos bloqueadas en un punto que lo cambió todo y eso nos define, ¿no? Sino que de alguna manera, vale, yo eso tal vez no lo he elegido o tal vez sí hay situaciones de duelo que vivimos porque las hemos elegido, Ujú. pero la actitud, sobre todo volver a esa actitud que bueno, yo voy a superar esto, voy a convertirme en mejor persona, voy a crecer a partir de esto que no he elegido, pero Ujú. voy a decidir cómo lo voy a transitar, ¿no? Eso es para mí muy importante. Totalmente. Bueno, aquí se me vienen un montón de preguntas y me encanta, ¿no? Este tema porque creo que todas nos vemos atravesadas, siendo o no siendo madres, ¿no? Porque como vos decís, no sé si querés compartir un poco qué tipo de duelos, eh, bueno, además de que existen en la mujer, son los que, bueno, acompañás. Ujú. Sí, yo me dedico a acompañar sobre todo procesos de duelo o de transformación personal de personas adultas, es decir, mayores de edad. Ujú. Pero a lo largo de la vida, desde que nacemos, pues la pérdida forma parte Ujú. de nuestra experiencia de vida. Como hombres, como mujeres, da igual, ¿no? Sí, Lo sí. que pasa es que es verdad que no me referiría solo a hombres o mujeres, sino a una manera de vivir un mismo hecho, ¿no? Que de Ujú. alguna manera
hay algunos autores que lo llaman más duelo intuitivo, el que se relaciona más con las mujeres, con esa necesidad de expresar emocionalmente, de ser sostenidas, de compartir. Para nosotros eso es muy importante. Ujú. Y duelo más instrumental o vinculado a lo masculino, que sería más resolutivo, más de acción, más de buscar soluciones prácticas a una cosa concreta, ¿no? Claro. Y esto lo tenemos tanto hombres como mujeres, estas dos Ujú. maneras. Pero sí que es verdad que en general las mujeres tendemos más a necesitar estos espacios de contención, de expresar, de no sentirnos juzgadas, de poder de alguna manera atravesar esa vivencia a través del sentir, ir integrando esa vivencia a Ujú. sentir, ¿no? ¿Qué experiencias podemos tener las mujeres, ¿no?, a lo largo de la vida? Bueno, una primera gran transformación en la vida de la mujer es la menarquía, ¿no? La primera menstruación Ok. femenina, que en Claro. antiguas culturas de alguna manera había como una serie de rituales que Ujú. la simbólica pasaban a la mujer a la edad adulta, y Claro. había también una serie de enseñanzas, ¿no?, que nos integraban a esa vivencia más femenina de la existencia. Y ahora, ¿qué pasa? ¿No? Pues que hay una gran etapa de instrucción, que todavía no somos independientes porque tenemos de alguna manera que somos menores de edad, tenemos que convivir con la familia, pero por una parte somos mayores, ¿no? Porque ya de Ujú. alguna manera entramos en la etapa fértil, ¿no? Entonces, bueno, acompañar ese proceso también es importante, cómo se integra esa vivencia, cómo se explica, ¿no? La primera relación sexual, por ejemplo, también, que no se Eso. pierde nada, no se pierde ninguna virginidad. Lo que entras es inicias tu vida sexual Claro. también, ¿no? Con quién compartimos esa intimidad también, es muy importante, ¿no?, que tomemos gran relevancia de ese aspecto que parece no muy relevante, pero lo es, ¿no?, el inicio de la vida sexual. Después ya cuando empiezan las maternidades, puede ser o por infertilidad o porque ha habido Claro. abortos voluntarios o porque ha habido abortos espontáneos, ¿no? Qué importante trabajar ahí, ¿eh? O sea, perdón que hago paréntesis porque creo que, bueno, es un poco nuestra edad, ¿no? Y nuestra experiencia que ya hemos sido madres, pero me ha tocado ver, ¿no? De cerca, muy de cerca, mujeres, ¿no? Que o les cuesta quedar embarazadas o que tienen abortos y siguen de largo, ¿no? Y Ujú. siguen de largo y me parece que está buenísimo. No, a ver, no digo no seguir de largo, ¿no? Aquí corregime vos, ¿no? Pero creo que es re importante buscar un acompañamiento, poder verlo, ¿no? Poder duelarlo, ¿no? Como, y no hacer de cuenta que no pasó nada, porque muchas, o sea, muchas no es que digo, no pasó nada, pero tal vez como que no le dan la importancia. Sí, sí, es una situación que se vive de manera muy silenciosa, ¿no? Por eso hay duelos más visibles, tal vez cuando fallece una persona, pero hay duelos que llevamos más en silencio porque la Ah, sociedad de alguna manera no los legitima, ¿no? claro, claro. Eres joven, o te dice cualquier cosa para que derives la mirada hacia algo más positivo de tu vida, pero para Ujú. ti la realidad es que es esa, es que es muy duro para ti querer cumplir un sueño y no poder alcanzarlo por tus propios medios, ¿no? Total. Entonces, bueno, hay unas situaciones ahí de gran sufrimiento humano para las parejas que están en procesos de fertilidad, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Eso hay que visibilizarlo, evidentemente, total. y, bueno, y acompañar a esas madres en toda esa, y padres también, evidentemente, en todo ese proceso hacia la búsqueda de la maternidad o paternidad, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, sí, sí, qué interesante. Entonces, y vos específicamente acompañás alguno de estos duelos en particular, o más bien, bueno, varios, ¿no? O sea, sí, dijiste de la mujer adulta ya, pero Mm. alguno en particular, o más bien, no. Sobre todo, una de las pérdidas más importantes que fracturan nuestra identidad como mujeres, no solo es la pérdida de los hijos pequeños, que también acompaño a madres en procesos de pérdida de hijos, en una etapa donde ellas son muy importantes, su rol es muy importante y Ujú. es, bueno,
bueno, es un sufrimiento, no sé si existe igual, ¿no? Pero otra pérdida también muy importante en la vida de una mujer es la pérdida de la pareja, de un buen compañero de vida, Oh, ¿no? ujú, Porque tal vez llevamos muchos años juntos, tal vez ya había una compenetración muy especial, donde cada uno ocupaba y se encargaba de cosas. Y la ausencia de esta buena pareja, ¿no?, ujú. deja a la otra persona pues con unos vacíos impresionantes, Total. ¿no? Un Perdón, tipo de te hago una pregunta. Aquí puede ser tanto por muerte o por separación. más fallecimiento. Ok, Es que la separación tiene unos matices diferentes a ok. cuando una persona ha fallecido. No quita Sí, sí, que realmente haya un gran sufrimiento, tal vez. A veces he percibido más sufrimiento en casos de separación, que es lo mismo también. Se activa una herida, tanto si es por fallecimiento como si es por separación, claro, evidentemente. por eso. Ujú. Pero es verdad que cuando es por fallecimiento no es irreversible. No hay, Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. y bueno, y también por separación, evidentemente, te ves de alguna manera una nueva mujer, una nueva identidad, Claro, tener que hacer frente de alguna manera a una nueva vida sin ese vínculo con la pareja y se pueden romper amistades, también puede ser que haya pues problemas económicos, es decir, que haya un montón de situaciones que no habías previsto, ¿no?, tras esta pérdida. Y ahí, bueno, claro. ir integrando no solo la pérdida principal, sino las pérdidas secundarias vinculadas a esa pérdida principal, sobre todo. Totalmente. Sí, 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 es verdad. O sea, a veces cuando pasa una cosa, ¿no? Es la bomba, pero todo lo que sucede alrededor es como en realidad, ¿no? Súper importante, ¿no? Cómo desarrollas ahora el vínculo con tus hijos, con otros vínculos, ¿no? Alrededor, trabajo, sí, se ve afectado como un montón de otras áreas de la vida. Si hay crianza de hijos pequeños, cosas de la vida cotidiana que antes Claro. no tenían ninguna importancia, ahora cómo se gestionan. Entonces, bueno, en ese acompañamiento lo que hacemos es una primera, ¿cómo se diría?, ¿no?, valoración de Ujú. cuál es tu situación actual. ¿Qué retos enfrentas en la vida cotidiana? ¿Qué es lo más difícil para ti en este momento? Evidentemente, si una persona tiene grandes problemas económicos, si tiene niños pequeños, Sí, no podrá hacer su duelo normalmente. Entonces, lo primero que hay que atender es que estas situaciones queden lo más resueltas posibles para que después esta persona pueda, por ejemplo, destinar unas horas a que alguien le cuide a los niños y ella poder ir a estar tranquila, a llorar, a escribir, a a estar por ella, duelar, por a ella duelar. misma, claro, darse Si ese hay espacio. Claro, si hay problemas económicos, pues igual lo primero es tratar de resolver esa base, ¿no?, Ujú. y buscar juntas una solución para arreglar eso y después cuando esa situación ya no te preocupe, podrás también atenderte a ti, Claro, ¿no? claro. Pero es importante atender los duelos, siempre es importante. Bueno, Pues sí, justamente eso quería que, esta era, ¿no? Una pregunta también que te quería hacer, porque muchas, como vos decís, ¿no? Tal vez a veces uno no está le sucede uno de estos acontecimientos, están atravesando un duelo, pero al igual no busca ayuda, ¿no? Porque tiene que atender muchos otros temas. Entonces, para mí es como, lo veo como tan importante que se den ese espacio personal, porque, ¿no? También, como está una, también va a poder ayudar mejor a los hijos, ¿no? Como al final no lo vemos, la importancia de primero por una, que entiendo, ¿no? Que muchas veces pasan muchas otras cosas, pero para mí es tan importante decir, bueno, primero cómo estoy yo, encargarme, pues si te encargas tú va a estar mejor después todo lo demás, tus hijos, el trabajo, todo lo que tengas que atender. Entonces me gustaría, Elizabeth, que compartas, ¿no?, un poco los beneficios de hacer esta terapia, ¿no? O de encargarse de una misma y poder hacer un duelo así, ¿no? Acompañado. bueno, en primer lugar, todas estamos equipadas de lo necesario para transitar las situaciones difíciles o complejas de la vida. Si no, no las estaríamos viviendo. Eso en primer lugar.
porque cuántas veces ya nosotras hemos vivido situaciones en el pasado Ujú. difíciles, cuántos duelos ya tenemos superados y en ese momento hemos hecho lo que hemos podido. Entonces ya hay un montón de recursos que están integrados en nosotros y eso es lo primero que hay que hacer, reconocer lo que ya tenemos en nosotras, Ujú. eh, qué recursos ya hay activos en nosotros para ahora mismo pues ponerlos en práctica, tal vez es perseverancia, tal vez ya tenemos mucha resiliencia. Lo Mm. que pasa es que nuestra sociedad Sí. vive muy de espaldas a la muerte y a la pérdida. No hay mucha cultura, no hay mucha educación en torno a estos temas. No. Entonces, esto hace que al no tener un contexto adecuado, porque, bueno, la gente hace lo que puede, Mm. le confrontamos mucho, nuestro dolor confronta mucho, no nos permiten estar mal, prefieren que miremos hacia otro lado, hacia cosas positivas de la vida o no tenemos un lugar. Entonces, a veces tenemos que recurrir, como yo lo he hecho en su momento también, a especialistas en duelo y yo para mí, por mis creencias, pues me ha sido muy interesante que me acompañara un terapeuta transpersonal, porque yo integro esa dimensión, no solo psicológica, ¿no? Sino que somos algo más, para ayudarme no solo a soportar eso, sino a, bueno, qué puedo hacer, qué puedo aprender, porque un duelo también no es solo esta situación presente, abre y reactiva muchas cosas a veces del pasado, ¿no? Mm. Entonces, Obvio. si bien en un proceso de duelo solo atiendes el duelo, no haces terapia, pero sí que a veces hay duelos que se abren espacios de, del pasado, ¿no? De emociones que no pudieron ser del todo reconocidas, nombradas, sentidas en su momento y ahora las reconocemos, ¿no? Qué importante. Sí, sí, sí. Uh Pues es como que no nos damos cuenta, pero seguimos acumulando. Entonces -huh. es tan importante liberar todo eso, obvio. Mm. Wow. Entonces, bueno, uno de los beneficios sería eso, ¿no? Poder reconocer todo esto, liberar todas estas emociones que uno no las puede liberar, Sí. para no seguir acumulando, Uh eh, -huh. tener este espacio para una misma. Y qué otros beneficios más nos podrías así compartir, ¿no? Para incentivar a bueno, obviamente reconocer estos recursos que una tiene, ya que decías, pero que muchas veces por la sociedad o el contexto en el que estamos no los reconocemos Ahí está. o solas, ¿no? Es como, obviamente que si le tocó es porque a la persona es porque lo puede llevar, pero muchas veces es como uno se ahoga en un vaso de agua o sigue, ¿no? La corriente a la vida Uh -huh. y no se da cuenta de todo lo que tiene adentro. Entonces también como ayudas, ¿no? Es interesante, pues el otro, vos como le espejas o le ayudas a reconocer que todo eso lo tiene adentro ya. En primer lugar, perdona, era reconocer, ¿no? Lo que ya estás equipada Sí, para atravesar esta situación en claro, tu vida. claro. Segundo lugar, pues encontrar un espacio que te permita el desahogo, que te sientas arropado, que no te juzguen cómo te sientes. Tú ya estás haciendo el duelo bien, porque mucha gente pensamos, lo estaré haciendo bien, lo estoy haciendo fatal, voy Wow. para atrás, voy para adelante, no avanzo. Ay, Entonces, sí, sí. primero reconocer qué terreno estamos pisando y todo lo que podemos encontrarnos. Cada uno lo vive a su manera y lo está haciendo maravillosamente bien como puede y con los recursos que tiene. Además, a lo largo del proceso vas también aprendiendo, ¿no? También nos vamos educando a lo largo del proceso, es decir, a reconocer emociones y ver cómo las podemos gestionar. Uno de los primeros recursos es la respiración. Esto es básico para transitar momentos de gran dolor emocional. Vas aprendiendo recursos que te sirven no solo para esta vivencia, sino para las muchas pérdidas que nos tocará vivir de aquí a que nos muramos. Y la más importante que vamos a hacer, nuestra gran transición, es la muerte, nuestra propia muerte. Wow. Y eso es irnos preparando para la vida. Cuando nuestra personalidad tiene una estructura muy rígida, estas pérdidas no deseadas, repentinas, todas las pérdidas evidentemente repentinas, sobre todo de seres muy queridos, son muy difíciles y muy dolorosas y hay un espacio de gran dolor, ¿no? De un tiempo donde uno necesita ir integrando toda esa experiencia en su cerebro, en su corazón. Sin embargo, cuanto más rígidos seamos, más sufriremos.
obvio. Entonces, aquí lo que se trata es de reconocer qué depende de mí y qué no depende de mí. Mm, Eso nos quita gran culpa, porque la culpa también es un agregado en todos los procesos de duelo, sobre todo mujeres, ¿no? Sentimos mucho la culpa, sea mm, racional o no. Entonces, ver cómo esa culpa tampoco es tan negativa, viene para protegernos o para indicarnos algo que debe ser acogido y sostenido en ese momento. Y total. yo para mí creo que, bueno, un acompañamiento siempre que sea respetuoso, que respete tu ritmo, respete tus tiempos, es muy benéfico, es muy benéfico. Obvio, obvio. No, no, totalmente, totalmente. Bueno, qué interesante, ¿eh? Qué interesante y qué, nada, qué valioso es tu aporte, Ya. porque bueno, lo honro, la verdad que lo honro, porque es cierto, ¿no? No vivimos, no estamos preparados, ¿no? Como seres humanos para afrontar la muerte, no se habla, es tabú, y bueno, poder llevar un duelo de una forma sana, acompañado, para mí es un antes y un después. A mí me ha tocado muy de cerca también, y la verdad es que cuando logré ver la luz y la oportunidad y sanarlo, ¿no? Yo creo te transformas en otra persona. Te das cuenta, ¿no? Que todo tiene un para qué y bueno, puedes ver la luz, ¿no? Y es mucho más lindo eso que estar anclado, ¿no? En un dolor, seguir tapando, no aprovechar los recursos que una misma tiene. Entonces, como que, nada, es Sí. súper Sobre importante. todo yo creo que creé un espacio que yo hubiera necesitado en ese momento, ¿no? Ay, qué Dije, lindo. ¿qué me hubiera gustado encontrar en ese momento que me sentí tan sola Mm, viviendo esto, que me claro. sentí que no entendía lo que me estaba pasando y que tenía que continuar con mi vida, pero por dentro estaba fatal, ¿no? Continuaba siendo funcional y productiva por fuera, pero por dentro era como, ¿qué me está Sí, pasando? Y pasa. pues paré a revisar eso, ¿no? Mm, Esa pérdida de mascota, esa persona que falleció, ese amigo, esa mudanza, esa pérdida de una amistad. Todos hemos pasado por un montón de situaciones que a veces dicen, bueno, va, venga, para adelante, venga, ¿no? para adelante. Sí, ahí Sí, está. sí. No, Y no, no, a ver, paramos, oye, que lo que he vivido ha sido una pérdida que para mí ha sido importante, no sé cómo lo habrán vivido los otros, y debo parar un momento. Habrá pérdidas muy significativas y habrá pérdidas más pequeñas, pero todas, de alguna manera, tienen que ser de alguna manera revisadas y nos paremos, ¿no? Porque a veces también la vida de la mujer a veces no es una gran pérdida lo que nos quiebra, ujú, la acumulación de qué situaciones guay, claro. que no hemos podido revisar porque en ese momento, nada, Robot tenemos, automático. nos ponemos en piloto automático y hay que sacar adelante el trabajo, la familia, tal. Y llega un momento en la vida que nos sentimos muy desconectadas de quién somos. Y Mm, esa crisis, esa gran crisis que suele venir en la mediana edad, ¿no? Bienvenida sea porque rompe una membrana, ¿no? claro. Y nos conecta también, puede ser una oportunidad de conectar más con quienes somos auténticamente, de Claro, volver a nosotras mismas de una claro. manera más auténtica. Qué bello. Sí, no, no, concuerdo y me encanta tu trabajo. Nada, Elizabeth, no sé si querés compartir algo más bueno, no sé, algo como para ir cerrando, si nos querés. Ay, gracias, Carol. Mira, A encantada ver. de compartir contigo un tema tan humano y tan Ah, necesario. estaría horas, 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 pero bueno. Sí, a mí me pueden contactar quien quiera. Ofrezco una primera sesión gratuita de valoración y después, bueno, ofrezco diferentes espacios donde poder transitar estos momentos de transformación personal, desde retiros aquí en Galicia, orientados hacia bueno, transitar esta experiencia, encontrar un lugar de comunidad para poderlo Hermoso. vivir, ¿no? Mejor, las sesiones individuales y después nace el proceso Crisálida, que es un proceso orientado específicamente para mujeres que desean una estructura que les acompañe en ese momento de su vida. Evidentemente el proceso Crisálida no nos quita el dolor, lo que tenemos que atravesar, pero sí nos equipa de lo necesario para
para esa experiencia que la vida ha querido que tengamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Yo os animo a todas las personas que nos estén escuchando que se animen, ¿no? Y que se dejen ser acompañados porque no hay nada más lindo, ¿no? Que poder compartir, ya sea, ¿no? Un momento así con alguien que te está dando una mano, que tiene los recursos para hacerlo. Para mí es un antes y un después, ¿no? En mi vida, ¿no? Cuando aprendí a pedir ayuda, cuando me sé escuchar y digo, vale, no puedo yo sola, mejor hacerlo acompañada, porque además, bueno, empiezas a ver las cosas, empiezas a ver la luz, ¿no? Y es mucho más lindo, para algo vivimos en sociedad, ¿no? Entonces, ¿para qué estar tan solos, ¿no? Si podemos compartirlo con otras personas y personas como tú, ¿no? Que saben de lo que hablan, bueno, que lo haces con mucha pasión, cariño y se nota, ¿no? Que sabes hacerlo. Así que, pues, nada, eso. Muchísimas gracias, Carol. Ha sido un gusto Gracias. hablar Bueno, contigo. vamos a dejar aquí, voy a dejar aquí los links para que te encuentren, ¿ok? Gracias, Carol. Gracias, gracias, gracias. Un beso. Un Gracias. beso.